Hubo un allanamiento en el Museo del Coleccionista en Barrio Meíno, aquí en Villa María. Una investigación de la División de Delitos Culturales de la Policía de la Provincia de Córdoba llevó a un allanamiento realizado por la Justicia Federal en ese lugar, donde se decomisaron varias piezas arqueológicas, ¿sí? Uno de los participantes en ese allanamiento fue el arqueólogo Alfonso Uribe, quien es director de Patrimonio Cultural de la Agencia Córdoba Cultura. Con él vamos a dialogar ahora, lo saludamos. Alfonso, ¿qué tal? Buenas noches. Germán Giachero te saluda desde Canal 20 Noticias. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Germán. Encantado. Gracias por atendernos. Alfonso, contanos un poco de qué se trató este allanamiento. ¿Por qué se llegó a esta instancia? Bueno, primero yo soy el jefe del área de arqueología de la provincia, no el director de Patrimonio Cultural. Pero, aclaro, pero mira, el allanamiento fue una investigación que vino realizando la gente de División de Patrulla Ambiental, y a partir de esa investigación fue citada la Agencia Córdoba Cultura, específicamente el área de arqueología a través del Juzgado Federal de Villa María, para que nosotros hiciéramos un reconocimiento del material y dijéramos si el mismo era arqueológico o no. Bien, ¿de qué se trataban estas piezas? ¿Cómo, a ver, para la gente que, como nosotros, no conocemos, no estamos al tanto, ¿de qué se trataban estas piezas arqueológicas? ¿Por qué tenían ese valor? Bueno, las piezas arqueológicas que pudimos ver allí son muchas procedentes de la Patagonia Argentina, otras de sectores posiblemente de cordillera como Mendoza o noroeste argentino. Algunos fragmentos pertenecían también a la cultura chaco-santiagueña, muy poquitos de cerámica, la mayor parte era material lítico, o sea, de piedra. Y el valor, bueno, es porque hablan un poco de la historia de más de 13.000 años que hay aquí en la Argentina, de pueblos originarios, y lo que se busca, bueno, es la preservación de estos bienes públicos para el disfrute o goce de toda la población. Estas piezas fueron derivadas al Museo Bonfilioli aquí de Villa María, ¿cierto? Sí, exactamente. La idea siempre en los últimos años, con un cambio de perspectiva en cuanto a la conservación de los bienes arqueológicos y de que se mantengan dentro de las regiones donde se encuentran, es que no se saquen del lugar. Ya fueron expoliadas, o sea, sacadas de Patagonia o del noroeste argentino, y volverlas a sacar del territorio donde se encontraban, que es Villa María, también es traumático, digamos, hasta para la propia colección. Entonces siempre lo que se buscan es que los materiales que se recuperan en los procedimientos judiciales queden en los museos más cercanos de la localidad para que la gente pueda disfrutar de estas piezas arqueológicas y sobre todo los alumnos en las escuelas. ¿Hay un mercado negro de venta de estas piezas? Sí, totalmente. Para que te des una idea, está dentro de los 3 mercados mundiales que mayor cantidad de dinero mueven. Primero está la droga, las armas y después los bienes culturales. Y a veces se varía dependiendo de la problemática que se dé económica en el mundo o en las regiones, y a veces pasa a estar en el segundo o en el primer puesto. Y como para que te des una idea de lo grave a veces que son las transacciones de piezas arqueológicas, cuando fue en el 2011 el atentado de las Torres Gemelas, Bin Laden pagó parte del atentado con la venta de una colección arqueológica iraquí al mercado negro, y con eso se pagó parte del atentado contra las Torres Gemelas, como para dar un ejemplo de cuánto mueve de dinero, y ni hablemos en torno también a la droga. El allanamiento al Museo del Coleccionista aquí en Villa María estuvo relacionado también con ventas de este tipo de objetos y de piezas. No, principalmente estuvo orientado, me parece a mí, yo no sé la parte investigativa, porque eso lo lleva la justicia y delitos culturales, pero principalmente el resguardo de la colección por falta de documentación, ¿sí? Entonces, y que por lo que se pudo ver en el lugar, no había una diferenciación entre el local comercial y lo que se llama museo. Y hay que aclarar que no puede haber museos de piezas arqueológicas después del 2004 que pertenezcan a coleccionistas. Los museos que hay dentro de la provincia son museos mucho más viejos,
anteriores a la Ley Nacional 25743 del 2004, como por ejemplo que ustedes pueden conocer el Roxen o el Museo Camín Cosquín, por ejemplo en Cosquín, que son museos de 20, 30 años anteriores a la promulgación de esta ley. Entonces todos estos museos nuevos no se pueden dar y las colecciones arqueológicas son propiedad del Estado provincial y municipal en este caso, y no pueden estar en museos particulares. O sea, las leyes que regulan esta actividad están mencionadas, vos las mencionaste recién, ¿o hay algún otro tipo de normativa legal que aparezca para proteger este tipo de piezas? Sí, mira, la primera normativa que tenemos van a venir de las convenciones internacionales ya desde la década de 1970, que son para prohibir el tráfico de bienes arqueológicos. Esa ley fue aceptada por la Argentina e incorporada en la Constitución provincial. Después la ley que le sigue es la Constitución provincial, sobre todo en el artículo 65 de la Constitución, que establece que el Estado de la provincia de Córdoba es el responsable de la protección de estos bienes arqueológicos, e independiente de quién sea tenga la tutela, o sea, la titularidad y la jurisdicción en la que se encuentre. Después podemos bajar a la ley 25743, que es una ley nacional incorporada al Código Penal, por lo cual tiene sanciones penales, ¿sí?, de arresto en algunos casos de las personas y decomiso de los materiales. Y por último podríamos decir el Código de Convivencia de la provincia de Córdoba, que es, y por último la propia normativa que tenga establecida la Municipalidad de Villa María, ¿no? ¿Es posible, supongo que sí, hallar este tipo de piezas? Y en caso de que cualquier ciudadano se halle alguna de estas piezas de valor arqueológico, ¿cómo debe proceder? ¿Qué es lo que debe hacer? Sí, siempre que encuentre sea material arqueológico o paleontológico, que también aparece mucho en su región, lo primero que tiene que dirigirse, si tienen un museo que pertenezca al municipio, dirigirse a ese museo o al secretario de Cultura de la localidad a la que pertenezcan, para ponerlo en conocimiento, y a partir de eso el secretario de Cultura tiene dos opciones: habla a la Agencia Córdoba Cultura, la Dirección de Patrimonio Cultural, cuyo director es el profesor Fernando Blanco, y él entonces nos encomienda la recuperación de las colecciones, o le recibe a la persona por entrega voluntaria, ese es el término legal, el objeto, y lo retiene para ponerlo en exhibición en el museo de la localidad. Esos serían los formatos más simples. Las personas no pueden donar las colecciones arqueológicas porque no son bienes propios, sino que las colecciones arqueológicas son bienes del Estado. Alfonso, el agradecimiento desde Canal 20 Noticias por este contacto. Un gusto, Germán, encantado. Gracias, Alfonso Uribe, hablando sobre las piezas arqueológicas y sobre el allanamiento que se realizó hace algunos días en un museo de la ciudad de Villa María.